Un saludo afectuoso, compañeras, compañeros. Como había explicado en su oportunidad, me encontraré ausente de la universidad del país por asistir a un curso de especialización que realizaré en la Universidad de Salamanca, en donde obtuve mi doctorado. Hoy, como consecuencia de haber obtenido el premio Universidad Central, ese premio se lo va a ejecutar con este curso de especialización en Derecho Administrativo y Políticas Públicas. Mi ausencia se encuentra entonces justificada. Las autoridades conocen de la misma y para no desfasarnos en nuestras tareas, para no descuidar el seguimiento al sílabo que deberíamos realizar, independientemente de que las autoridades hayan puesto o no un reemplazo, que en realidad esto podía haberse cumplido, y yo he preferido a ustedes no dejarles sin el tratamiento de esta temática y por lo mismo respecto a la unidad número 2, que es la que trataremos a continuación, quedarán estas grabaciones para que puedan ustedes revisarlas y que deben complementar con las actividades de PAE, prácticas de aprendizaje experimental, las mismas que constan en el aula virtual. Allí les ha habilitado 6 tareas para que puedan unificar al final, cuando hayamos revisado todo el contenido de riesgos del trabajo, y puedan subir a la plataforma para el registro de calificaciones respectivas por cada uno de los grupos. Así que el complemento a estas conferencias será, por un lado, las tareas de prácticas de aprendizaje experimental, y por otro lado también el aprendizaje autónomo, que también está establecido en el aula virtual para conocimiento de ustedes y para que lo hagan de manera individual. Recuerden ustedes que de una u otra manera nuestras clases, eh, nuestra educación en la actualidad, de alguna forma tiene una connotación, una aplicación de carácter híbrida, porque tenemos PAE que no estamos de manera presencial, y además por la gran cantidad de contenidos esto debe ser siempre reforzado con los distintos documentos que ustedes también deben revisar, deben estudiarlos. Así que un recuerdo para que también revisen todo aquello que tiene que ver con aprendizaje autónomo y aprendizaje práctico experimental. Dicho esto, voy a compartir la pantalla para que podamos revisar el contenido que tiene que ver a los riesgos de trabajo, que, como he dicho, tienen relación con la unidad número 2. Entonces, durante este tiempo, probablemente en distintas grabaciones que las dejaré a ustedes, eh, podremos tratar los riesgos del trabajo en extenso con los diferentes elementos que integran. Hay una normativa importante, pero también vamos a tratar algunos otros aspectos que tienen que ver con inclusive asuntos de orden técnico, aunque no vamos a ser expertos en esto, pero por lo menos dejarles una visión general para que en un momento determinado ustedes pudieran profundizar, especializarse en esto. Recuerden, hay una especialización de seguridad y salud ocupacional en la actualidad que está siendo promocionada, está siendo fomentada, porque todas las empresas y las instituciones requieren de personas especializadas en esta área. Como ustedes comprenderán, en apenas unos 4 contenidos que forman parte de la unidad número 1, no será posible entonces que seamos especialistas, pero sí conocer los elementos más generales para adentrarnos a esta temática importante también dentro de la legislación laboral. Comienzo por, eh, permítanme que me está tomando de sorpresa el que podamos
el que haya vuelto a la grabación de las tareas y porque estoy utilizando este, esta plataforma que es de Zoom, no la ha utilizado la de Teams para facilitar el acceso de ustedes, porque en Teams teníamos que abrir una ingresar ustedes a un equipo de trabajo. En cambio, acá les puedo entregar el enlace exclusivamente y podemos visualizar la grabación. ¿Qué son los riesgos de trabajo? En realidad los vamos a ir definiendo en el camino, los vamos a ir precisando y vamos a definir cuáles son los riesgos de trabajo determinados por nuestra eh, normativa. Pero en términos generales, vamos a decir que riesgos de trabajo son todas aquellas situaciones que pueden generar peligros para la salud, peligros para las personas en el caso de una lesión, en el caso de una amputación, o también la generación de problemas a la salud e inclusive a la vida de las personas. Riesgos que se van a producir en el proceso de producción mientras las personas están laborando, mientras están trabajando, corren ciertos riesgos que van a generar problemas en lo personal, sea en lo físico, sean lesiones por un lado o sean situaciones que generen a largo plazo, inclusive enfermedades como las vamos a ir precisando. Y me adelanto a señalar que los riesgos de trabajo en general están clasificados universalmente en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales u ocupacionales, como vamos a ir analizando. Y esto nos lleva a determinar que existiría un origen o de alguna manera factores que dan lugar al aparecimiento de unos y otros riesgos de trabajo. En el caso de los accidentes, por ejemplo, bien podrían tener un origen en la propia acción de las personas por errores, actos negligentes que se producen en el trabajo, en la manipulación de equipos de trabajo, etcétera, que nos van a generar una situación eh, que provoca un accidente. Eh, También podría tratarse, para el caso de los accidentes, de situaciones de un manejo no adecuado en lo técnico por parte de las propias empresas, no haber tomado las precauciones del caso, deficiencias técnicas en el propio ambiente. Y por otro lado, pudiera tratarse, ya en el caso de las enfermedades, que el origen podría estar determinado o relacionado con la presencia de factores que podrían provocar esos riesgos de salud, como podría tratarse de el manejo de agentes físicos o biológicos o factores químicos que pudieran provocar enfermedades. Entonces, hay un origen para los accidentes y para las enfermedades que está o que se puede encontrar en el lugar de trabajo. Y esto ha dado lugar a que se realicen estudios específicos, que se realicen estudios especializados para descubrir esos orígenes, pero también para el tratamiento y la prevención de cada uno de esos riesgos de trabajo. Y así efectivamente se ha desarrollado en el campo de la medicina, por ejemplo, una medicina orientada al trabajo, una medicina que está preocupada por los asuntos del trabajo. Podemos hablar también de especialmente estos nuevos estudios que se vienen realizando para saber
cómo se producen los efectos de la manipulación de objetos de trabajo, cómo se producen daños en el cuerpo humano en general. Por eso hay estudios de carácter ergonómico que ayudan a descubrir cómo debe estar un mueble, cómo debe estar un escritorio, una computadora, el uso de mouse específico para no dañar las manos, por ejemplo. También hay estudios, entonces, que nos hablan, y hoy cada vez con mayor fuerza, de los problemas de la salud mental que tenemos las personas. eh, Cada vez más compleja, cada vez más afectada. La pandemia aceleró este tipo, o por lo menos hizo más visible este tipo de afectaciones que tenemos las personas en el trabajo, el estrés permanente, el síndrome de estar quemado o agotado, como se denomina también, han generado que la psicología también pueda especializarse en el área del trabajo, en los estudios relacionados con los problemas mentales dentro del trabajo. Entonces, vemos así que existen especializaciones de las distintas ramas que buscan prevenir, buscan eliminar, buscan frenar la producción de riesgos que se producen en el trabajo. Y junto a ello, junto a estos estudios también, ha venido desarrollándose una normativa a nivel universal y una normativa también dentro de nuestro país, cada una de las cuales vamos a irlas analizando. En esta primera parte, entonces, resumiendo, podríamos decir que los riesgos de trabajo son acontecimientos que pudieran presentarse en el proceso de la producción en las empresas y que van a afectar a las personas trabajadoras, ya sea porque se produce un accidente o una enfermedad, los cuales tienen un origen, tienen factores que pueden generarlos. Junto a esto y frente a esta preocupación, entonces, existen estudios especializados para tratar esta temática, para tratar los riesgos de trabajo, estudios que buscan limitar, frenar o impedir que los riesgos del trabajo puedan ocurrirse, o por lo menos mitigar los daños que pudieran generarse como efecto de la realización permanente del trabajo en las empresas. Junto a ello, se ha desarrollado una normativa de carácter universal y de carácter nacional que la vamos a ir analizando, que permite asimismo determinar los límites que tienen los estados, las empresas, las obligaciones que tienen las personas, tanto personas trabajadoras como empleadores, en el tratamiento de los potenciales riesgos que pudieran presentarse en, en, en las empresas. Bien. Y tenemos un aspecto que deberíamos siempre considerarlo, porque tradicionalmente lo que ha sucedido es que em, solo hemos ido a tratar los riesgos de trabajo una vez que se producen. Históricamente, lo que más se ha hecho es preocuparse del riesgo de trabajo una vez que éste se ha producido. Pero hay una tendencia ya generalizada, sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, digamos, de preocuparse de la prevención. Y siempre entonces que hablemos de riesgos de trabajo, vamos a encontrar una relación directa entre la prevención que puede existir, entre esas posibilidades y elementos que deberíamos ir construyendo para evitar que se produzcan los riesgos, pero también una vez que han ocurrido los riesgos, saber que existe la obligación estatal y la obligación de las empresas de brindar
prestaciones, es decir, satisfacer mediante indemnizaciones, mediante el pago de pensiones, etcétera, la ocurrencia de un riesgo. ¿Qué queremos decir entonces? Que si nos ponemos a pensar en el riesgo como tal, el riesgo está relacionado con dos aspectos. La prevención, que son todos aquellos elementos que vamos a ir construyendo, que existen normados también para limitar la ocurrencia del riesgo de trabajo. Pero como muchas veces es inevitable que se produzca el riesgo de trabajo, vamos a encontrar también que se ha desarrollado una normativa que va a posibilitar que una vez ocurrido el riesgo de trabajo se puedan satisfacer por lo menos las inmediatas necesidades de esa persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad y por lo mismo se han generado una serie de elementos que son indemnizaciones, que son pensiones para aquellas personas, según el caso, para aquellas personas que han sufrido un acontecimiento de esta naturaleza. En esta parte trataremos, más adelante trataremos sobre la prevención de los riesgos, sobre los riesgos en general y la prestación de estos o las prestaciones que existen respecto a los riesgos del trabajo, las mencionaremos de manera general en esta parte porque en la unidad número 4 vamos a referirnos a las prestaciones que sobre los riesgos de trabajo tiene específicamente reconocido mediante un seguro que tiene esa misma denominación, seguro de riesgos de trabajo, el, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el que va a cubrir esas prestaciones para las personas trabajadoras, para las personas en relación de dependencia, que es el caso que a nosotros nos ocupa. Así que si bien aquí ya dejo mencionado que existen prestaciones al respecto, sobre esto de manera puntual y de manera detallada ya lo trataremos cuando hablemos del seguro de riesgos de trabajo, que es un seguro, entre otros, que administra el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a ver algunos antecedentes que vean ustedes que siempre me ha gustado hacer mención a aspectos de orden histórico en cada uno de los temas que hemos tratado, porque como les he venido señalando, para poder comprender el presente, para poder proyectar el futuro, siempre será necesario saber la parte histórica, siempre será necesario conocer algunos elementos que nos permitan comprender de mejor manera por qué se dan en la actualidad los diferentes acontecimientos, qué vínculos existen respecto a la historia. Así que por esa razón yo he dividido en dos partes, digamos, eh, una brevísima, pero muy brevísima historia de lo que podría ser la llamada historia de los riesgos del trabajo. Una parte relativa a la colonia, que vendría a ser el antecedente de lo que ahora es la República del Ecuador. Recuerden ustedes que en la colonia, que fue un proceso continuo o de continuidad de la conquista, en la colonia, lo que hoy se llama Ecuador, tiene sus antecedentes en la audiencia de Quito. En la audiencia de Quito existieron normas que provinieron de España, las llamadas leyes de Indias, que regulaban las actividades en la colonia de lo que más adelante será la República del Ecuador, denominada en ese momento Audiencia de Quito. En la colonia podríamos decir que el trabajo que se desarrollaba no tenía mayor regulación respecto a la protección a las personas trabajadoras.
Si ustedes se dan una vuelta por el centro histórico de Quito, verán que existen una serie de iglesias lindas, importantes, grandiosas: San Francisco, la Merced, la Compañía, la Catedral, etcétera, San Agustín. Todas esas construcciones, por ejemplo, fueron realizadas por trabajadores básicamente indígenas y afrodescendientes, que hasta esas épocas eh, eran considerados menos que personas por algunas corrientes de pensamiento de los españoles. Eh, pero de alguna manera también otras corrientes, básicamente la que encabezó Fray Bartolomé de las Casas, sí consideraba que los indígenas eran seres humanos. Esto que parecería una situación difícil de creer, pues estaba en duda en aquellas épocas. Uno de los autores, Gines de Sepúlveda, sostenía que no, los indígenas no eran, eh, no podrían ser considerados seres humanos. Y de allí se derivará entonces esta limitación de protección a la fuerza laboral, a las personas trabajadoras de aquellos momentos que laboraban en condiciones de inclemencia del tiempo, de condiciones inadecuadas de alimentación, por ejemplo, eh, situaciones complejas para las personas que laboraban y construían esos grandes templos hoy que tenemos y que los admiramos. Podría decirse entonces que en la época de la colonia son escasas las regulaciones que pudieran existir respecto a riesgos de trabajo. Pero inclusive ya en la República, muy entrada la República, no existe normativa que proteja a las personas trabajadoras. Eh, el trabajo que se realizaba, por ejemplo, en eh, la obtención del cacao en la costa o la cascarilla en la sierra y la Amazonía, por ejemplo, no tenía una regulación adecuada y las condiciones laborales eran complejas, sin protección por parte de los empleadores. La propia construcción del ferrocarril, obra tan importante que hasta ahora nos ha dado una importante conexión entre los diferentes sitios del país, lamentablemente eh, puesto en un camino de quiebra a partir de la presencia del gobierno nefasto de Lenín Moreno y ratificado con el gobierno del presidente Lazo, pues anularon plenamente el ferrocarril, pero el tren que lo teníamos, que estaba siendo valorado y considerado incluso a nivel mundial. Pero en esta parte, sin distraer el comentario que acabo de hacer, es importante mencionar que en ese trabajo al que se destinaron muchas personas, tampoco existió un verdadero control. Las ayudas, las protecciones, más bien funcionaban con la idea de beneficencia de personas caritativas que ayudaban al control, al cuidado de las personas trabajadoras. Y solo será con el aparecimiento del Código del Trabajo, que ya lo hemos analizado en el año de 1938, que empieza a reconocerse la existencia de riesgos en el trabajo y a reconocerse la necesidad asimismo de protección para las personas trabajadoras. En la República, he hecho una brevísima síntesis de periodos que podrían estar bastante definidos. Después de la expedición del Código del Trabajo, encontramos un periodo que iría entre 1965 y 1992,
que es un periodo en el que ya se reconoce la seguridad social, que aparece la seguridad social, aparece, se funda el Instituto de Seguridad Social, el IES, en 1970 y por tanto, dentro del IES, un departamento destinado a los riesgos del trabajo. Se emitieron reglamentos para regular los riesgos del trabajo. Es un periodo, digamos, de un crecimiento de normativa respecto a riesgos del trabajo. Pero luego tenemos un periodo entre 1995 al 2005, que es un periodo, digamos, de la presencia de la corriente neoliberal en el Ecuador, corriente que aparece a nivel universal y que en el Ecuador, como en el mundo entero, se caracteriza por la mínima intervención del Estado, la falta de preocupación por lo público y la idea de privatizar cada uno de los sectores que son de orden público para el servicio público, se los pretende privatizar. En esta etapa, entonces, no hay una preocupación efectiva por las personas trabajadoras, por el contrario, la normativa que se emitió fue tendiente a flexibilizar las relaciones laborales en favor de los sectores empleadores. Sin embargo, también es válido reconocer que en esa etapa, por la propia presión de las personas trabajadoras y por la, digamos, por la influencia internacional, también existió una normativa que fue desarrollándose, modificando leyes, modificando reglamentos para una aplicación en materia laboral respecto a riesgos del trabajo. Se, al decir de uno de los autores, del doctor Miguel Andívar, a quien sigo en esta parte histórica, se habrían liberalizado los controles respecto a los riesgos de trabajo, es decir, se dejó con libertad a los empleadores para que no exista una suficiente responsabilidad. A partir del 2006 al 2017 hay un cambio, básicamente a partir del 2008, en donde se instaura la Constitución de la República, la que se encuentra vigente luego de un proceso de asamblea constituyente que más bien desde la Asamblea Constituyente, la Constitución y las modificaciones del Código del Trabajo han generado más bien un ambiente de protección al sector laboral. Sin embargo, en materia de riesgos del trabajo, no hay mayor normativa, sino quizás mencionar que se le dio mayor responsabilidad al Ministerio del Trabajo y a una necesidad de interrelación entre las instituciones públicas para que puedan realizar, entre ellas Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y el IES, para que puedan realizar los respectivos controles a la seguridad, perdón, a las empresas para verificar la ocurrencia de riesgos de trabajo, para verificar el cumplimiento de la normativa en cuanto a prevención de riesgos. Desde el 2017 hasta la actualidad, volvemos a una etapa similar a la de la incursión del neoliberalismo criollo en los años 90. En los dos últimos gobiernos, pues la tendencia es a flexibilizar y a precarizar las relaciones laborales, lo que se verifica también la falta de controles en materia de riesgos de trabajo, lo cual ha sido permanente reclamo de sectores laborales e inclusive de un observatorio que es específico para la seguridad y salud ocupacional en el Ecuador. Esta sería, digamos, la parte histórica muy breve, pero necesaria de conocerla, de ubicarla, de entenderla, que es como ha venido produciéndose. También todo esto que estoy hablando al momento son generalidades para luego ir puntualizando cada una de los temas precisos. Estoy hablando, digo, de generalidades y quiero entonces de manera general también, aunque ya lo trataremos en forma específica, varios de ellos, quiero señalar que hay organismos que funcionan a nivel internacional y a nivel nacional
que están relacionados con los riesgos de trabajo. A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo dedica muchos de sus aspectos de su normativa, convenios, recomendaciones, dedica a los riesgos del trabajo. Existe un Consejo Interamericano de Seguridad del Trabajo que funciona en Estados Unidos y que tiene orientaciones de carácter técnico que también vale la pena tenerlas presentes. En cuanto a los organismos nacionales, deberíamos señalar que existe un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, un comité que está integrado por distintas eh, instituciones de orden público relacionadas con esta protección, como ya vamos a verlo más adelante. Y dentro de las empresas, según el número de trabajadores, como ya lo vamos a analizar, tenemos el Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. Esos serían dos organismos que están o que pueden funcionar a lo interno de las empresas. Dependiendo del número de trabajadores, será comité o será unidad, como lo vamos a ver más adelante. Aquí les presento a ustedes digamos, un orden jerárquico de la normativa que existe respecto a riesgos de trabajo. Es una pirámide en el formato, digamos, de esa idea que un autor austríaco, Hans Kelsen, lo planteó en algún momento para establecer la jerarquía de las normas. Se ha formado una pirámide para decir que en la cúspide está la norma superior, la norma que regula estos aspectos como máxima normativa, y en la parte de abajo o en ese orden de escalones irían jerárquicamente las distintas normas que existen relacionadas con esta temática. Entonces, en la cúspide de esta pirámide ubico a la Constitución de la República, en la que tenemos normativa específica que ya fue revisada con ustedes, inclusive cuando analizamos los principios del derecho al trabajo. Allí también pudimos ver nuestra allí pudimos ver los principios relacionados con el trabajo que tienen que ver con la salud, seguridad, el derecho de las personas trabajadoras a tener un trabajo digno y un ambiente sano dentro del trabajo. Así que allí tenemos una normativa que sería normativa general que nos da la Constitución de la República. Tenemos dos instrumentos internacionales siguiendo este orden jerárquico: la decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones, que ya pasaré a explicar, y tenemos los convenios internacionales, varios convenios internacionales emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, de la cual forma parte el Ecuador. En ese orden jerárquico, más abajo encontramos entonces el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social, dos documentos centrales, fundamentales, que nos dan ya con más especificidad sobre lo que sucede en el Ecuador en materia de riesgos de trabajo. Su regulación es la normativa. El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente es una normativa fundamental, emitida inclusive en un gobierno que tenía tinte neoliberal y más bien en favor del sector empresarial, pero los instrumentos internacionales que se venían difundiendo, más la acción de los propios trabajadores, hicieron que se emita este importante reglamento que ya lo analizaremos. El IES emitió el Reglamento de Seguro General de Riesgos de Trabajo, que también lo analizaremos, y existen un sinnúmero de reglamentos que están emitidos por ramas de actividad. Por último, varias resoluciones del IES que tienen que ver con riesgos de trabajo. El IES, a través de su consejo directivo, también emite resoluciones de distinta naturaleza para la seguridad social y de manera específica para
normar lo que es el seguro de riesgos de trabajo, que como dije anteriormente, es uno de los seguros que administra el IES. Entonces, quiero dejarles mencionado una especie de resumen de esta decisión 584 que, como les he dicho, es el instrumento de seguridad, eh, instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, que fue emitido por los países que integran la Comunidad Andina de Naciones. Ese instrumento eh, ha sido emitido en el marco de la comunidad, como estoy refiriendo, aunque ya no todos los países estuvieron o forman parte de la Comunidad Andina de Naciones, del Ecuador se mantiene en esta, que ha dejado de ser activa como lo fue en su momento, pero ha dejado este instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, que tiene algunos elementos a considerarse. En primer lugar, nos establece una serie de disposiciones que tienen que ver con definiciones respecto a quién es considerado trabajador, quién es considerado empleador, los riesgos de trabajo, los lugares de trabajo, las condiciones que deberían existir en el trabajo, los peligros, las condiciones de salud, normas para una política de prevención de riesgos laborales. También podemos encontrar aspectos relativos a derechos y obligaciones que tienen las personas trabajadoras, a la gestión de la seguridad y la salud en los centros de trabajo, como elementos importantes. Básicamente, considerados las personas trabajadoras como objeto de protección especial dentro de esta normativa, que establece también sanciones y la existencia de un comité andino de autoridades en materia de seguridad y salud en el trabajo, que está conformado específicamente por los ministros de Estado relacionados con el trabajo y la seguridad, los ministros de Relaciones Exteriores, que forman parte también de este comité andino. Es un documento que tiene 35 artículos y otras disposiciones generales, disposiciones finales y transitorias, que nos dan un marco general sobre los riesgos de trabajo, que busca proteger la vida, la salud, aspectos de prevención de la seguridad social para los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, entre esos el Ecuador. Este documento fue firmado en el año 2004 y no ha sido derogado, se mantiene vigente como uno de los instrumentos internacionales importantes a ser considerados por el Ecuador. Perdón, sí, por el Ecuador, por nuestras empresas en el Ecuador. Bien. Voy a referirme ahora también de manera general, y creería que con esto vamos a concluir esta primera charla, que que está conteniendo algunos aspectos de orden general, elementos eh, sustanciales también, para comprender de manera macro en qué consiste la normativa que está, digamos, vinculada a los riesgos de trabajo, los distintos aspectos relacionados, para en la próxima conversación ya concretarnos a revisar cuáles son los riesgos de trabajo, qué condiciones tienen de acuerdo a nuestra normativa. Y quiero entonces concluir esta parte con el- la importancia, o destacar la importancia que tienen los convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Les he dejado en estas diapositivas que están
subidas a la plataforma, al aula virtual, que pueden ustedes ahí mirarlos. Les he dejado este enlace en donde van a poder encontrar los distintos convenios que existen en torno a riesgos de trabajo, recomendaciones y normas, estudios, análisis que se hacen respecto a accidentes y a enfermedades profesionales, recomendaciones que se hacen también para los diferentes países que integran la Organización Internacional de Trabajo, entre ellas el Ecuador. Existen en general convenios que han sido establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, y yo aquí les he puesto en el cuadro eh, los principales instrumentos, los principales convenios en una parte de la diapositiva que tienen que ver con el convenio sobre marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, que fue emitido en el año 2006. Este convenio tiene una numeración 188, 187. Ustedes pueden buscar en la página de la Organización Internacional del Trabajo y van a encontrar este convenio con todo el detalle, toda la estructura que tiene este convenio, y que tiene el propósito de eh, establecer tratamiento sistemático en relación a las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo, eh, establecer una práctica, políticas que deben adoptar las empresas para eh, difundir la necesidad de proteger a las personas trabajadoras en relación con la salud y brindarles seguridad. Este convenio en realidad entró en vigencia en el año 2008, aunque fue emitido en el 2006 y lo han firmado varios estados integrantes de la OIT. También podemos mencionar el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores, que fue aprobado en 1981 y su protocolo posteriormente en el año 2002. Este instrumento tiene el número 155. Les doy estos datos para que de requerirlo puedan profundizar, puedan analizar. Son instrumentos importantes para las empresas. Este instrumento prevé la adopción de política nacional sobre seguridad y salud en el trabajo. Entre los convenios, digamos, más destacados, el tercero es el convenio sobre servicios de salud en el trabajo, emitido en el año 1985 con el número 161. En el cuadro, entonces, en orden invertido, del más actualizado hasta el más antiguo. 1985, número 161, este último. También existen otros convenios, varios convenios que tienen que ver con la salud y la seguridad en las ramas o por ramas de actividad económica. Y por último, otros convenios que son para protección contra riesgos específicos, es decir, los unos sobre las ramas, por ejemplo, la seguridad y la salud en la agricultura, en las minas, en la construcción, etcétera, mientras que los otros por riesgos específicos, es decir, sobre radiaciones, cáncer profesional, medio ambiente, asbesto, productos químicos, entre otros. Así, compañeros y compañeras, es que ha obrado la OIT y también ha emitido una serie de recomendaciones para los países y asimismo documentos que vale la pena irlos revisando. Hay un documento específico sobre los 100 años de los riesgos, de reconocimiento de los riesgos de trabajo, que vale la pena también estudiarlo, analizarlo. De esta manera, entonces, voy a dejar de compartir. De esta manera, habríamos concluido una primera parte de nuestras charlas virtuales para conocimiento de ustedes que serán complementadas en cada ocasión con una nueva conferencia que les pueda presentar.
preguntas al respecto, preguntas relacionadas con la temática que acabamos de ver y como las que sigan a continuación, pues me hacen conocer a través de WhatsApp, por correo electrónico, como ustedes crean conveniente, que estoy presto también a aclarar las dudas que ustedes tengan. Que tengan una fructífera actividad. Ya pronto nos veremos. Muchas gracias por la atención.